aldea denigrante y estás arrepentido de tener así tu aldea? ¿No sabes qué es la denigrancia estratégica? ¿Estás pensando en apresurarte a subir de nivel tu ayuntamiento de tu aldea? ¿No sabes qué subir de nivel en medio de tantas mejoras posibles en tu aldea denigrante? Entonces quédate para esta guía máxima de la denigrancia estratégica en Clash of Clans. ¡Aquí vamos! Ah, sí, la denigrancia. Ese estado de las aldeas cuyo jefe se apresura a subir el ayuntamiento de nivel sin haber maximizado el resto de estructuras para el nivel correspondiente primero. Algo que todos dicen que no se debe hacer. Incluso Supercell nos lo advierte con esta pantalla que nos sugiere que subamos otras cosas antes de subir de nivel nuestro ayuntamiento y que deberíamos pensarlo bien antes de hacerlo. ¿Es este tu caso? ¿Tienes o estás considerando tener una aldea denigrante? ¿O te sientes triste porque apresuraste tu ayuntamiento y nadie te quiere en su clan? No te preocupes, tal vez tener tu aldea así es lo mejor que puedes hacer y vamos a ver por qué. Dentro de las aldeas denigrantes tenemos dos tipos de jugadores. Primero están aquellos que lo hacemos a propósito y sabemos lo que estamos haciendo, que lo que usan es algo que vamos a llamar la denigrancia estratégica, y los segundos que son aquellas personas que sin querer y sin saber lo que hacen se apresuraron a subir su ayuntamiento de nivel y ahora están en denigrancia involuntaria o no estratégica. Si ese es tu caso y estás ya con una aldea denigrante y estás arrepentido o no sabes qué hacer con ella, piénsalo. ¿Estás dispuesto a abandonar esa aldea? ¿Qué va a pasar con los aldeanitos y con todo el trabajo que le has puesto a esa aldea? No te preocupes, porque aquí te mostraré la manera de llevar tu aldea al máximo de la manera más fácil y rápida. Y para que sepas de que yo sé de lo que estoy hablando, mira cómo yo convertí esta aldea ayuntamiento 13 con todo al nivel 1 en un hermoso ayuntamiento 14 al máximo en algo más de 2 años, como te lo muestro en este video que está aquí. El video de hoy está dividido en dos partes. En la primera parte veremos las 6 razones por las que ser denigrante es de hecho una buena idea, cómo aprovechar las ventajas de este tipo de aldeas, y en la segunda parte veremos el orden correcto para subir las estructuras de tu aldea denigrante y el diseño de base secreto que yo uso para que puedas progresar de una manera más rápida, fácil y óptima. La primera ventaja de tener una aldea denigrante es que vas a poder acceder más rápido a tener la máxima cantidad de extractores y de minas de oro que se obtiene en el ayuntamiento 9 con 7 minas de oro, 7 extractores de elixir, y que podrás acceder a los niveles más altos de extractores, de minas y extractores, que son tenerlos al nivel 15, y esto se logra con un ayuntamiento nivel 12. Con eso tu aldea va a producir más recursos por día, un ingreso pasivo sin que te toque estar trabajando robándoselo a otras aldeas. De igual forma, tu forja de la capital producirá 600 de oro de la capital por día si eres un ayuntamiento 15, y vas a tener más espacios en la forja, así que vas a poder tener más recursos trabajando menos. La segunda ventaja es que tendrás acceso más rápido a los juegos del clan y te será más fácil completarlos porque tienes acceso a todas las tropas del juego, al mercader, a las super tropas que se desbloquean en ayuntamiento 11, entre las cuales está el super duende, que puede ser tu mejor aliado para obtener recursos súper fácil y que la verdad no es muy costoso de subir de nivel en el laboratorio. La tercera ventaja es que tendrás acceso a botines más grandes cuando salgas a atacar. Si miras esta tabla te darás cuenta que la cantidad de recursos que puedes robar de los almacenes enemigos, ojo, sin contar el recurso que te puedes llevar de las minas y extractores, que es diferente, y puedas saber cómo a medida que sube el nivel de ayuntamiento puedes llevarte botines más grandes y más recursos. Obvio, sí, a ti también te pueden robar esa cantidad y tienes una penalización por robar ayuntamientos de niveles inferiores, pero si eres un jugador activo y estás atacando varias veces al día y atacas más de lo que te atacan a ti y sabes aprovechar los tiempos de escudo para descansar y atacar durante tu guardia activa, será mucho el recurso que le vas a poder echar mano y que de otra manera no podrías tener si tuvieras un ayuntamiento de nivel inferior. De esa manera podrás completar tus muros mucho más rápido y hacer mejoras más caras. Aparte de eso, tu depósito de temporada lo vas a poder llenar mucho más fácil por esto mismo, ya que podrás robar más recursos con cada ataque que tú hagas. La cuarta ventaja es que es mucho más fácil progresar en una aldea denigrante, sin importar si tienes muchos o pocos recursos. En el momento que se te desocupe un constructor, siempre habrá algo barato por ahí para mejorar y podrás poner a trabajar a tu constructor sin ningún problema. Esto te permitirá que seas más eficiente y que siempre tengas a todos tus constructores ocupados trabajando, y vas a tener mucha flexibilidad para escoger mejoras de largo o corto duración o de bajo costo si necesitas o estás bajo de recursos. Algo parecido pasa con el laboratorio. Si por alguna razón se te desocupa el laboratorio y no tienes mucho elixir o oscuro para ponerlo a funcionar, puedes poner a hacer una mejora pequeña barata mientras farmeas algo de recursos para hacer después una mejora o investigación más grande. La quinta ventaja es que siempre vas a tener acceso a todas las tropas y héroes del juego para tenerlos en tu ejército. Vas a poder donar cualquier tipo de tropas a tus compañeros de clan, eso sí, si el nivel de tropa que te piden no es un impedimento, y que si esta aldea es tu cuenta secundaria, vas a poderte donar a tu cuenta principal a cualquier hora, así sean las 3 de la mañana.
¿Aló? ¿Alguien por aquí? En el mismo orden de ideas, podrás desde muchísimo antes tener acceso a las mascotas para tus héroes que te van a ayudar muchísimo también en tus ataques y es muy divertido tenerlas. Compáralo, por ejemplo, si quieres esperar hasta tener un ayuntamiento 14 maximizando cada nivel para tener las mascotas, vas a tener que esperar más de 2 años para poder llegar a este nivel. En cambio, si vas por el camino de la denigrancia estratégica, podrás tener tu primera mascota después de 70 días solamente, así como lo hice yo en este video, donde llegué a ayuntamiento 14 en 70 días y a los 82 días ya era ayuntamiento 15 totalmente gratis sin comprar gemas ni pase dorado. Al final de este video pues te voy a dejar el link ahí para que lo revises. La sexta ventaja, y es esta la verdadera razón por la que tener una aldea denigrante te puede hacer llegar más rápido a una aldea al máximo, es que puedes sacarle muchísimo provecho a los objetos mágicos. De repente una runa que digamos te da hasta 8 millones y medio de oro si eres un ayuntamiento 10, si eres un ayuntamiento 15 te va a dar 22 millones de oro. Un martillo de construcción que te puede hacer una mejora de 7 días y te cueste 6 millones de oro por las mismas 120 medallas de liga. Si eres un ayuntamiento 15 te puede hacer una mejora del águila de artillería nivel 6, que es una mejora que dura 20 días y vale 21 millones y medio de oro. Un provecho que no podrías sacarle a una mejora en niveles inferiores. Es por eso que lo más eficaz, por ejemplo, es guardar tus medallas de liga tanto tiempo como puedas para gastártelas en los máximos niveles de ayuntamiento. Así que una aldea denigrante que puede tener acceso a muchos objetos mágicos va a poder aprovecharlos muchísimo más que una aldea de un jugador que comenzó a jugar al mismo tiempo que tú, pero que va maximizando cada nivel. Es por eso que si tienes una aldea denigrante y tienes posibilidad de adquirir el pase dorado, vas a avanzar de una manera súper rápida, ya que vas a tener los potenciadores que te da el pase dorado, pero también vas a tener a tu disposición todos esos objetos mágicos que el pase dorado te ofrece y vas a poder sacarle muchísimo provecho a los libros completando mejoras que duran de 17 a 20 días, y las runas las vas a aprovechar mejor llenando almacenes de oro y elixir de 22 millones de capacidad dentro de ellos. Y ya que estamos hablando de pase dorado, si tú decides en algún momento adquirirlo o hacer cualquier compra en cualquier juego de Supercell, recuerda que siempre puedes apoyar a algún creador de contenido antes de hacer tu compra haciendo clic en esta C de acá y escribiendo el código de ese creador. Mi código es Joe y significa muchísimo para mí que decidas apoyarme. Muchas gracias. Bien, habiendo dicho esto, estas ventajas, vamos a la segunda parte del video donde vamos a ver cómo es esto de la denigrancia estratégica para que lo apliques a tu aldea denigrante. Lo primero es ver cuál es tu nivel de ayuntamiento en este momento. Si eres un ayuntamiento 12 y eres denigrante, lo vas a poder maximizar en alrededor de 8-9 meses. Si eres un ayuntamiento 13, te vas a demorar alrededor de 18 meses en maximizarlo. Si eres un ayuntamiento 14 denigrante, te vas a demorar 2 años en maximizarlo. Y si eres un ayuntamiento 15 denigrante, te vas a demorar 2 años y 9 meses en maximizarlo más o menos. Todo eso asumiendo que partes de una aldea con muros y defensas nivel 1. A esos tiempos que estoy diciendo, pues descuéntales el tiempo que ya llevas jugando, obviamente. Tú decides qué nivel de denigrancia quieres tener en tu aldea, así que decides si quieres seguir subiendo de nivel tu ayuntamiento o si quieres maximizar el nivel que tengas en ese momento. Eso ya es personal. Eso sí, sea cual sea tu decisión, para que le saques el máximo provecho a la denigrancia, debes tener claro cuál es el orden correcto de prioridades a la hora de subir tus tropas y defensas para que te beneficies al máximo de tener este tipo de aldea. Lo primero es que debes concentrarte en subir al máximo que puedas tener una sola tropa y un hechizo en tu laboratorio, y podrás hacer farming y atacar en la guerra de clanes de una buena manera con este ejército que está al máximo, con un ejército de esta sola tropa. Puede que sea aburrido al principio, pero podrás hacer ataques muy fuertes desde muy antes y destruir ayuntamientos que normalmente no podrías destruir si estuvieras maximizando tu aldea nivel tras nivel. Y vas a poder ayudar a tu clan en las guerras y robar muchos recursos. Algunas combinaciones que yo recomiendo son los dragones con rayos, dragones eléctricos con furias, yetis con furias, titanies eléctricas con furias. Cualquiera de esos combos te pueden servir. A medida que vayas avanzando puedes hacer otros ejércitos sencillos que te gusten, pero un poquito más complejos, como las brujas con rayos y terremotos, golems de hielo con yetis y murciélagos, golems con magos y terremoto, etc. Adicionalmente, si quieres maximizar los duendes para hacer farming y robar recursos en ligas bajas, también puedes hacerlo. Eso sí, los duendes no te van a servir para las guerras, u opcionalmente usar los duendes furtivos si estás dispuesto a hacer la inversión del elixir oscuro. Lo segundo es que mientras subes la tropa y el hechizo con lo que vas a hacer tus ataques, debes tener claro cómo priorizar de manera muy específica las estructuras, como les voy a mostrar a continuación, para que puedas progresar de la mejor manera usando este clasificador que están viendo aquí conmigo. Lo primero, pues obviamente tú vas a maximizar tu ayuntamiento hasta el nivel que tú digas. Las aldeas denigrantes pues vienen desde ayuntamiento 12 hasta ayuntamiento 15, y pues eso ya depende de qué tanto quieras tú
tú esforzar. Pero pues el ayuntamiento va a ser la base de todo. Acto seguido vas a mejorar aquellas cosas que van a mejorar tu poder ofensivo, lo que es el laboratorio y los campamentos los vas a tener que priorizar para poder tener un buen nivel de tropas. Obviamente, aparte de esto, pues también ir priorizando tus seres es importante a medida que vayas avanzando para que puedas tener cada vez mejores ataques, así que tus seres también van a ser muy importantes. De igual manera, pues mejorar la casa de mascotas también va a ser importantísimo para que tú puedas tener la mascota que necesites y en las cuales vas a ir invirtiendo el elixir oscuro que vayas recolectando. No vale la pena invertirles a mascotas que tú no vayas a usar, así que ten eso claro. Te voy a poner aquí el cuadro de el mayor uso de mascotas que se da en la mayoría de jugadores. El armadillo, por ejemplo, es en mi opinión de los más poderosos, seguido también del unicornio para la reina arquera, el fénix y personalmente me gusta mucho Jack. Lo otro que debes priorizar también es el castillo del clan, porque este te va a permitir tener antes las máquinas de asedio, también te va a permitir tener mejores tropas en el castillo que te las van a poder donar al máximo, vas a poderlas usar en el dirigible, por ejemplo, para destruir ayuntamientos enemigos. Y estas son las cosas que tú debes enfocarte en desarrollar primero. La segunda línea son cosas que debes priorizar hasta cierto nivel dependiendo de qué es lo que tú estés buscando, con qué ejército quieras atacar. Y obviamente dentro de eso están pues el cuartel de elixir y el cuartel de elixir oscuro. Dependiendo de qué tropas tú vayas a usar, pues hasta ese nivel lo vas a tener que ir maximizando para poder desbloquear la tropa que tú quieras usar. Obviamente también en la fábrica de hechizos, asegúrate al menos tener la fábrica de hechizos a nivel 6 para poder tener la máxima capacidad de hechizos dentro de tus ejércitos, pero solamente desbloquea los hechizos que tú quieras tener y puedes parar ahí y darle prioridad a algunas otras cosas que sean más importantes. Una vez pues ya hecho estas dos líneas primeras que te estoy mostrando y pues vas mejorando tus seres obviamente se van a demorar muchísimo en maximizar, pero siempre priorízalos. Son los almacenes de oro, elixir y elixir oscuro que te van a permitir pues aprovechar mucho más las runas que vayas ganando con los diferentes eventos, y también si estás usando el pase dorado pues también aprovecharlos muchísimo más. También pues enfócate en maximizar los extractores que te van a dar ingreso pasivo para que vayas mejorando y tener más recurso disponible para ir avanzando en tu aldea, sobre todo el recurso que te sobre, irlo lanzando sobre los muros, que pues los podemos dejar no como una prioridad, pero pues los puedes ir haciendo cuando ya tienes algún constructor libre, irían en nuestro cuarto nivel. Dentro de este cuarto nivel pues están las defensas centrales que son muy fáciles de maximizar con objetos mágicos. Por ejemplo, el águila artillería solo tiene 6 niveles, las catapultas también priorízalas después de hacerlo de arriba, solo tienes que mejorarlas a nivel 4, así que con libros de hechizos o con martillo las puedes sacar rápidamente. Yo también priorizo lo que son las infernos y las ballestas, dado que son defensas centrales y que hacen mucho daño. Otra defensa que me gusta priorizar es el soplador y los cohetes antiaéreos, ya que es mucha la cantidad de gente que le gusta atacar por aire. Los dragones y los dragones eléctricos, no sé por qué, son muy populares, así que esto es importante tenerlo maximizado. La otra defensa que es importante maximizar es el monolito. Lo puedes subir a nivel 2, o sea, solo tienes que mejorarlo una vez y yo lo vas a tener al máximo. Lo puedes poner en el centro y con estas defensas que estoy en esta línea vas a poder tener una muy fuerte defensa en tu aldea. Ya para el último nivel pues vamos a mejorar las últimas cosas. El taller de las máquinas de aseo no lo tienes que mejorar porque generalmente las máquinas de aseo las vas a poder obtener con tus compañeros de clan, te las pueden donar, así que no hace falta estarlo maximizando. La torre de hechizos generalmente se usa en nivel 1, así que con que la obtengas y la dejes en nivel 1 no vas a tener que estarla maximizando. De resto pues son las otras defensas, las torres de arquera, las torres bombarderas, los cañones, los teslas, los morteros, las torres de mago, las puedes dejar de últimos. Las chozas de constructor, a mí también me gusta tenerlas maximizadas rápido, así que las voy a dejar de las cosas que puedes maximizar con cierta prioridad, las defensas centrales, y de últimas pues lo que son las trampas. Así que usa esta guía que te estoy mostrando aquí para que tú puedas guiarte en qué cosas debes ir mejorando primero. Bueno, algunos de ustedes dirán que ¿cómo voy a recordar todo esto que estás diciendo aquí yo para poderlo hacer en mi aldea de una manera fácil? Pues muy sencillo, voy a dejar en el comentario fijado los links para estos 4 diseños de base. Bueno, y de paso, ya que estás por ahí mirando allá abajo, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Gracias. Estos diseños tienen la particularidad que las defensas que debes priorizar primero van a estar en el centro, que las estructuras prioritarias que se mejoran con el elixir van a estar en la esquina de abajo y que las defensas que debes dejar de últimos van a estar en la periferia. Usa este diseño para guiarte de una manera sencilla en qué debes mejorar primero, y con el paso del tiempo irás viendo cómo tu aldea mejora y mejora, y con algo de paciencia y trabajo podrás tener una aldea al máximo de la cual estarás orgulloso y verás que después de todo no fue tan mala idea ser denigrante. Espero que te diviertas maximizándola. ¡Chao, chao! Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y
y dale a like si quieres ni. ¿Aló? ¿Alguien por aquí?